desde los meses de junio hasta finales de septiembre, aquí en Latinoamérica es invierno. Así que no hay mejor receta que preparar una riquísima crema de zapallo. Es muy fácil de hacer, además tiene unas pequeñas variantes que la receta original, pero les va a encantar. Esto es Eli Food, mi nombre es Elizabeth y los invito a que vean el procedimiento de la receta. Ingredientes para 6 a 8 porciones. La crema de zapallo lleva 7 ajos, medio apio entero o 4 tallos, 2 cebollas, 2 kilos de zapallo, de 5 a 6 zanahorias chicas, 6 a 8 hojas de laurel, 2 a 3 panes, de 100 a 200 gramos de parmesano o el equivalente a un cuarto de taza, romero, sal y cilantro al gusto. Estos ingredientes son muy fáciles de conseguir, así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es coger el zapallo y retirarle toda la cáscara. Tal vez les tomará unos pequeños minutos, pero créanme, el resultado va a valer la pena. Una vez concluido, lo lavan con agua y lo dejan escurriendo. Ahora seguimos con las cebollas. Cogemos las cebollas y las cortamos en pequeños cuadrados. Les recomiendo que tengan un recipiente con agua para ir colocando las cebollas, de este modo evitará que los haga llorar. Ahora cortamos finamente los ajos. Ahora proseguimos con el apio. Simplemente lo que tenemos que hacer es cortarlo en trozos. Y ahora es el turno de las zanahorias. Yo he utilizado 6 zanahorias porque son muy pequeñas. Normalmente pueden utilizar unas 3 a 4 zanahorias grandes, o si son medianas o chicas pueden utilizar de unas 5 a 6. Le retiramos la cáscara y lo cortamos en trozos. Y ahora el cilantro. Lo cortamos finamente y lo dejamos a la espera de su utilización. Le retiramos el agua a la cebolla y ahora prendemos el fuego. Cogemos una olla, agregamos aceite y el ajo picado. Un poco de sal al gusto. Lo removemos y le adicionamos la cebolla. Lo seguimos revolviendo. Y ahora le agregamos la zanahoria con el apio. Luego el romero. La cantidad de romero es al gusto. Esto le va a dar un sabor especial. Y finalmente colocamos el zapallo cortado. Y le adicionamos agua hasta que tape el zapallo. Esto también puede ser reemplazado con caldo de pollo, pero en este caso yo lo quiero hacer vegetariano. Lo tapamos y lo dejamos hervir aproximadamente de 10 a 15 minutos. Ahora continuamos con el pan. Lo que vamos a hacer simplemente con el pan es cortarlo en rodajas porque vamos a preparar el famoso croutón.
En la sartén le adicionamos un poco de aceite de oliva o el aceite de su elección. Luego colocamos las hojas de laurel. Y lo vamos moviendo y dando vueltas hasta que el laurel cambie a un color marrón medio oscuro. Luego retiramos las hojas de laurel y ahí colocamos los panes rebanados. Se pueden ayudar con una pinza o con una espátula para ir dando vuelta a los panes. La segunda etapa es simplemente esparcirlos con el queso parmesano. Si no tuvieran queso parmesano, lo pueden hacer con cualquier tipo de queso. Simplemente traten de rallarlo para que quede granulado y se pueda adherir al pan. Lo colocamos una vez más al fuego. Si desean le pueden adicionar un poco más de aceite. Conforme se va calentando lo van volteando para que no se queme. Una forma para saber si el zapallo ya está listo es simplemente hincándolo con un tenedor. Si este se desmorona es porque el zapallo ya está listo. Entonces procedemos a retirarlo del fuego. Ahora procedemos a vertir los ingredientes a la licuadora. Lo licuamos y lo vamos vertiendo a un recipiente donde va a estar nuestra crema de zapallo. Y lo hacemos así hasta licuar todo el contenido de la olla. Antes de servir, prueben si les falta un poco de sal. Si es así, le añaden un poco más y van revolviendo. Finalmente, procedemos a servir. En los platos o vasijas donde vamos a consumir la crema de zapallo, primero colocamos los crutones en la base de las vasijas y encima le vamos agregando la crema de zapallo. Después le colocamos 1 o 2 crutones encima y lo decoramos con un poco de cilantro. Y aquí tenemos el resultado final, una deliciosa crema de zapallo, muy ideal y precisa para la época de invierno y también para cualquier época del año. No duden en preparar esta receta porque se las recomiendo, no se van a arrepentir. Este plato de comida es saludable y fácil de hacer como todas las recetas. Si les gustó el video, pongan un like y no se olviden de suscribirse al canal.
Muchas gracias y los espero en el siguiente video.